Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. ¿Cómo podemos entender lo que la Biblia dice acerca de estas profecías? Comencemos con este estudio de la palabra de Dios con una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor porque nuevamente podemos estudiar tu palabra. Pedimos que tú seas quien nos dirijas al estudiarla y podamos aprender tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Estamos aquí para nuevamente estudiar la palabra de Dios y vamos a hacer en esta oportunidad un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que dice el Antiguo Testamento acerca del Jesús y lo que confirma el Nuevo Testamento basado en el Antiguo Testamento acerca de las profecías mesiánicas bíblicas. Y en esta oportunidad debemos mencionar primeramente que había una discusión entre los judíos. Hubo mucha disensión entre ellos acerca de que si Jesús era o no el Cristo. Muchos creyeron, otros no. Pero vemos aquí a primera vista lo que parecía un gran problema, una discusión tremenda entre ellos. Jesús, aunque sabía que los judíos conocían la Biblia, Él se dedica a mostrarles lo que ellas decían acerca de Él. Las Escrituras, como lo vemos en Juan 5:39, es el testimonio de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Ellas son las que testifican acerca de Jesús. Y vamos a ver varios pasajes bíblicos y establecer una relación que existe entre ellos. El primer versículo lo encontramos en Juan capítulo 1, el versículo número 23. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este versículo en el Nuevo Testamento lo podemos ver en Isaías, capítulo 40, el versículo número 3, hablando acerca precisamente de Juan el Bautista, el cual es la voz que clama en el desierto, el que endereza el camino del Señor. Por eso Isaías 43 dice de la siguiente manera: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces miremos, en el Antiguo se muestra y en el Nuevo se confirma lo que en el Antiguo decía. Hay mucha gente que ha dicho en algún momento: solamente debemos creer en lo que dice el Nuevo Testamento. Pero ¿y dónde dejamos lo que dice el Antiguo? Si bien Jesús utiliza las relaciones acerca del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿quiénes somos nosotros para declarar que el Antiguo Testamento hay que olvidarlo? De ninguna manera. Jesús nos está llamando a recordar lo que el Antiguo Testamento dice acerca de él, de su ministerio, y cómo se confirma también en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a otros versículos. En Juan capítulo número 2, el versículo 16 y 17, la palabra de Dios nos muestra algo importante con respecto a lo que dice el Antiguo Testamento. Juan 2, 16 y 17 dice de la siguiente manera: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Dónde se encuentra esa declaración del celo de tu casa me consume? Lo encontramos en el Salmo que escribió David, el Salmo 69, el versículo número 9, que dice de la siguiente manera. Vamos a confirmarlo en la palabra de Dios y dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús ahora echa a todos los que están en la casa de Dios como una plaza de mercado, la habían convertido, los echa de ese lugar porque el celo de su casa lo consume. Nos muestra este pasaje una relación importante acerca de la santidad que tiene la casa de Dios, y así ha de ser también por nosotros considerada, con reverencia siempre en la casa de nuestro Dios.
Vamos a ir a otro versículo que se encuentra en Juan capítulo 7, el versículo número 38, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el verso 38, dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te has preguntado dónde se encuentra eso de los ríos de agua viva en el Antiguo Testamento? En Jeremías encontramos la declaración. En Jeremías capítulo 2, el versículo número 13, dice de la siguiente manera, hablando acerca de este mismo tema que menciona Jesús más adelante. Jeremías 2, 13 dice de la siguiente manera: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles? Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y qué más hicieron? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús ahora muestra Jeremías 2:13, lo recuerda, para decirle a su pueblo que se habían olvidado de Dios y habían ahora cavado cisternas rotas en las cuales no podían tener vida eterna, como Jesús lo muestra también en su palabra. Y vamos a ir a un último versículo, que es otra declaración de Jesús, porque este tema se dividirá en dos partes. Hoy estaremos tratando la parte número 1 en esta ocasión, y la próxima, la parte número 2. Y dice Juan 19:36 de la siguiente manera, hablando también de la declaración de Jesús. Juan 19, versículo número 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Hablando acerca del costado de Jesús, que fue traspasado cuando estaba en la cruz. Hay algo muy interesante. Cuando estaba en la cruz, Él fue traspasado con una lanza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y como dice también en el versículo de Números 9:12, no será quebrado hueso suyo. Esto nos ha de mostrar algo muy importante a nosotros. La palabra de Dios se cumple en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se muestra la profecía que había de cumplirse en el Nuevo Testamento con Jesús. Así que la vida de Jesús, su ministerio, su muerte, su resurrección, es muy común en el Nuevo Testamento y es hablado por personajes como Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento dan fe de esto, acerca del ministerio de Cristo en favor de cada uno de nosotros y de que esas profecías del Antiguo Testamento realmente se cumplieron. Qué triste que sus discípulos comprendieron todo esto fue cuando ya Jesús se les apareció después de resucitar. Antes no lo habían comprendido, ni los discípulos ni los judíos habían comprendido sus palabras. Pero ahora, en medio de esos errores que ellos cometieron, nosotros tenemos un ejemplo que seguir. Y es a siempre seguir lo que dice la palabra de Dios. Nunca dejar de lado su palabra y lo que Él tiene para nosotros. Y así viviremos felices, viviremos en victoria con la ayuda de Dios, conociendo lo que su palabra nos testifica acerca de Él. ¿Quieres tú en este día vivir de la palabra de Dios y pedirle al Señor, Señor, no me dejes caer en los errores que cayeron los discípulos y también los judíos? Yo quiero que tu voluntad sea cumplida en mi vida y quiero también comprender cada día las profecías. Vamos a orar, escríbelo acá si lo crees y oremos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por tu palabra en este día para nuestra vida. Pedimos que cada día nos convenzas más de que tu palabra habla por sí misma y no debemos agregar más de lo que ella dice. Pedimos que tu palabra pueda ser esa fuente de agua viva que brote para vida eterna en nuestros corazones. Ayúdanos a darte siempre el primer lugar y pedimos perdón también, Señor, si en algún momento hemos cavado cisternas rotas para nuestra vida, porque en realidad lo que debíamos haber hecho es seguirte a ti, la fuente de agua viva. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.